Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Uriel Aguilar y hoy presentamos en el noticiero Caballeros del Aire. Ahora les presentaremos sobre la Primera Guerra Mundial. Una de las primeras causas fue el imperialismo. Su desarrollo surge como consecuencias lógicas de la revolución industrial y la nueva economía capitalista. Se necesitaba nuevos desarrollos y territorios y mercados donde se vendieran los productos. Las consecuencias del imperialismo fue la política en ocasiones, la pérdida de identidad de los pobladores indígenas o el implanto de los patrones o líderes. Luchas territoriales es un término que describe un problema común en los grandes burócratas. Las consecuencias fueron los sociales que provocó el estacionamiento de modificación del territorial. También una de estas fue el nacionalismo. Es un término que describe una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación, propia de la edad contemporánea. Una de las consecuencias fue la economía. Supuso de una destrucción material extrema entre los países de Francia y Bélgica, que fueron los países más afectados. Otra de las causas fueron la carrera armamentista, que consiste que las dos potencias desarrollaron el menor armamento posible, así como la exposición de sus elementos de su sistema, causas que los indígenas perdieron su identidad y mentalidad. Ahora vamos a hablar sobre el presidente Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río nació en Guajimalpa, Michoacán, el 21 de mayo de 1995 y murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1960. Fue un general y estadista de México. Fue presidente de México durante el periodo del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas anunció el decreto que le quitaban a las compañías extranjeras. Le quitaban el preciado combustible, porque ese día se conmemoraba la expropiación petrolera y un día simbólico para todo nuestro país. Corporativismo en México. El corporativismo de México tuvo de dos, de la reforma agraria y la nacionalidad del petróleo. Una causa de la reforma agraria son las causas que fueron el extincio de muchos territorios que permanecen a la misma persona y se encontraban en un ocio, no eran trabajadores. Consecuencias. Sus consecuencias fueron que la reforma procesó a la modernización productiva que configuró la estructura y funcionamiento del actual campo chileno. Otra de las causas fue la nacionalidad del petróleo. La primera causa fue más la oferta y menos demanda, a la otra causa es más oferta y la otra causa que implica mientras de las políticas. Son los 4 puntos de sus consecuencias: daño a los países exportadores, 2, la presión de la nacionalización, 3, los petróleos están tocados por la bolsa, 4, pérdidas de soportes. Esas fueron las consecuencias de la nacionalidad del petróleo. El periodo del interbellum. La generación del interbellum se utiliza para denotar las personas nacidas en Estados Unidos durante la primera década del siglo XX. El nombre viene del hecho que aquellos nacidos durante ese intervalo fueron democratizados, jóvenes para haber servido en el servicio militar durante la Primera Guerra Mundial. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround myself